RCR, la red que comunica y une al Perú. 1:23 p.m, seguimos aquí en Enlace Regional. Vamos a agradecer la visita a esta hora aquí en la cabina de conducción a Gustavo Nakamura, consultor internacional en temas educativos, experto en políticas de educación pública, director del programa Hablemos de Educación, aquí en nuestra plataforma informativa de RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Lizardo. Gracias por invitarme a la casa. No, las gracias a ti, sobre todo para que nos expliques a nuestros oyentes por qué desde ayer ya se está hablando y se ha dado a conocer los resultados de esta prueba PISA 2018. Muchos escuchan que hemos avanzado, otros dicen que estamos, sí hemos avanzado, pero nos mantenemos en el mismo nivel. Pero comenzamos, Gustavo, explicando a la gente qué es la prueba PISA. Sí, mira, gracias por la pregunta y es importante, porque mucha gente dice la prueba PISA, pero a ver, hay que entender que la prueba PISA viene por una organización detrás. La organización es el tema de la OCDE, ¿no? O la OCDE, si algunos, que es este organismo de cooperación y desarrollo económico, ¿no? En el que este caso el Perú está intentando ingresar bajo unos estándares. La OCDE tiene un montón de estándares, tanto desde temas de anticorrupción, que está en boga hoy, hasta temas como el tema educativo. Entonces, hay un espectro de estándares que deberíamos cumplir como país para entrar a ese círculo de países. Lo que ha hecho esta organización, tiene el área de educación, ejecuta justamente el programa, ¿no? Este programa que es un programa internacional de evaluación de los estudiantes, que concretamente va a 3 áreas, ¿no? El tema de comprensión lectora, matemática y ciencia, en estudiantes de aproximadamente 15 años. En el Perú es cuarto de secundaria, tercero de secundaria, son más o menos la métrica donde se toma, ¿no? Y el Perú ha ingresado durante muchos años, ya esta es la 4ª edición de la evaluación PISA, si no me equivoco, y bueno, cada 2 a 3 años es estas evaluaciones. Hay países que durante no todo el tiempo son evaluados. Nosotros sí hemos tenido una evaluación sistemática durante estos años, ¿no? Eso es la prueba PISA. Bien, y bueno, después de esta explicación que era necesaria porque mucha gente no conoce, se puede hablar y no se explica mucho eso, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado? Estamos avanzando pasito a paso, como se ha dicho, porque luego de que se conocieran los resultados de la evaluación de esta PISA 2018, hemos escuchado a la ministra del sector, Flor Pablo, decir que nuestro país, somos el único país de Latinoamérica que continúa superándose a sí mismo. O sea, que nosotros mismos nos vamos superando poco a poco. Yo creo que ahí, o sea, mira, voy a hacer claro el tema, sí, definitivamente si uno hace un análisis con todos los países que en Latinoamérica, no voy a hablar de países europeos o asiáticos, pero en Latinoamérica, uno de los países que más ha despuntado en teoría ha sido el Perú, es cierto. El Perú ha avanzado pasitos más que otros países. En ese sentido, desde esa óptica, habría que decir que sí hemos avanzado, pero la pregunta es si es que hemos avanzado como hemos querido o esperábamos, porque creo yo que ahí sí es otro tema, ¿no? Yo creo que sí. Se refiere a que lo que esperábamos por la inversión de tiempo, por la inversión económica. Exactamente. Entonces, yo creo, si tú me dices que hemos subido en 3 años 7 puntos en ciencia solamente, o 3 puntos en lectura y 13 puntos en matemática, para la inversión de plata que hacemos en el país en todo este tema, yo creo que ahí sí hay que hacer un mea culpa, ¿no? Algo que no estamos haciendo bien. Pero no, si tú analizas, obviamente, con otros países, dices, oye, el Perú ha crecido y estamos avanzando. No deja de tener razón, pero yo creo, de cara a la inversión que estamos haciendo en el Perú, me parece que los resultados no son muy alentadores, que digamos, ¿no? ¿Y a qué se debe? Si estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero, entonces es cuestión de gente. Es cuestión de gente y algunos, mira, los defensores más del gobierno, si quieres llamarlo, defensores más de la cercanía actualmente a la administración pública, han mencionado vía Twitter, Facebook, en fin, diversas plataformas incluso educativas que hay de ONGs, mencionan que lo que demuestra la prueba hoy
es la falta de igualdad de oportunidades, ¿no? En diversas zonas del país. Yo creo que no dejan de tener razón, yo soy franco, porque creo que no es lo mismo. Curiosamente, el argumento que no lo toman ellos, pero yo sí creo que es un buen argumento, es si uno analiza otros países como el caso de China, ¿no? Y China, si te das cuenta, los países o las zonas donde tienen los mejores resultados son las zonas donde tienen mejores recursos. China va en primer lugar, ¿no? Exacto, pero ¿por qué? No porque son volúmenes, solamente, sino porque tienen, y hay zonas, específicamente en China, Singapur y otras zonas, perdón, de China, Hong Kong, que se menciona, que tienen buenos resultados. ¿Y por qué tienen buenos resultados? Yo en el enlace de la mañana le decía a José, también le decía, date cuenta que esos resultados es producto de que hay un ecosistema que hace que produzca que consigamos los resultados que queremos. Eso es la diferencia. Hay un punto importante. Entonces, este argumento que utiliza cierto sector, yo creo que no es descabellado, es válido, pero habría que analizar, mire, entonces, claro, el tema de la equidad, el tema de la igualdad, perfecto, pero entonces demuestra que cuanto tienes mayores recursos, es posible, pero recursos no los recursos económicos, ¿eh? Hablo de un ecosistema, de un trabajo integral. No es lo mismo que un niño que vaya a hacer, o un adolescente que se prepare para la prueba, que no tiene alimentación, o no está alimentado, que uno que sí está alimentado. Pero entonces estamos hablando aquí de los sectores más alejados del país. Exactamente. En las zonas rurales, donde no hay presencia del Estado. Así es. Donde los maestros tienen dificultad para llegar a una escuela, donde el niño tiene que caminar muchos tramos para llegar a las clases. Todos esos factores ayudan para a favor o en contra de los resultados que se consigan. O sea, esto demuestra el caso de China, ¿no? Porque China te dice, no, en China China tiene los mismos resultados. Tienen zonas donde curiosamente tienen los recursos adecuados. Entonces ahí yo creo que hay un punto más que de comparación, de análisis que deberíamos hacer. Y otro punto, si me permites, es, a ver, si estos resultados lo hemos conseguido, ¿qué estamos haciendo mal? Porque algo mal estamos haciendo, porque los resultados no son, si bien se ha avanzado un poquito, claro. Y yo entiendo desde el Estado mejor dicho, ¿por qué no estamos avanzando más? Entonces, hay ahí un tema. Por ejemplo, voy a hacer un símil con otro país que entró después de nosotros, que es República Dominicana. República Dominicana no tiene el problema geográfico que tiene el Perú. Solamente 10 a 12 millones de habitantes. Es un país relativamente pequeño. Y sus resultados tampoco no han sido gran cosa. Al contrario, hay una discusión ahorita fuerte porque han invertido mucho en educación, pero no han tenido los resultados que querían. Entonces, ahí la pregunta es, a los dominicanos, justo hablaba hoy día en la mañana con un diputado que me llamó para preguntarme sobre esto y le decía, ¿qué están haciendo ustedes para tener esos resultados? Es lo mismo que nos tenemos que poner a pensar nosotros, yo creo. Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta hacer para poder mejorar en estos resultados? Y uno, creo yo, la gente importante, lo tocábamos en el programa, es el tema del proyecto educativo nacional. Yo creo que ahí son las primeras políticas que se pueden dar, pero creo que ahí todavía no hay algo claro sobre... ¿Y por qué hay esa diferencia? Por ejemplo, en matemática estamos un poco mejor en la región, pero en lectura y ciencias no estamos en el lugar destacado. Por lo tanto, hay un avance ligero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esa diferencia? Mira, y lo gracioso, sí, la diferencia es algo que, bueno, la verdad que yo no he entrado mucho a profundizar, pero me parece bien raro. Si tú haces el análisis con la prueba censal o la prueba muestral de secundaria nacional, en matemática no avanzamos. Fíjate, curiosamente. Y sí en comunicación. Cosa distinta a una prueba internacional. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, hay un choque, ¿no? Porque siempre nosotros hemos estado avanzando mucho en comprensión lectora, más no en matemática. Ciencia es otro tema, ¿eh? Es un tema más complejo. Entonces yo vuelvo a insistir, si con la muestra nacional no tenemos la misma validación que la internacional, pues otra vez nos hace un argumento más para decir, bueno, hemos hecho esto, hemos llegado a tal punto, toca repensar qué necesitamos. Y yo creo que en este momento es preciso, porque justamente, y tocábamos en el programa hace algunas ediciones, era el proyecto educativo nacional se está haciendo para el 2036, pero todavía no se evaluó el 2021, el proyecto educativo 2021. Entonces, creo que hay que evaluar
cuáles son las políticas que hemos tenido y cuál de estas han hecho efecto para poder tener los resultados que tengamos. Y ahora, si nos ponemos a hablar en cuanto a la diferencia que hay en la educación primaria y en la educación secundaria, ¿por qué existe la diferencia? Usualmente puede pasar, y es lo que nosotros también, yo analizándolo, es que a veces nos hemos preparado solamente para pruebas. ¿Okay? Hay el sano temor, y eso ya se detectó y el mismo ministerio fue consciente de eso. ¿No te acuerdas? En los últimos, casi en segundo de primaria es algo sistemático que los colegios preparan a los chicos para las pruebas censales, ¿no? Y eso invalida ya muchas veces la prueba. Entonces, y después se olvidan, hasta que cuando vamos a llegar a otra evaluación, otra vez. O sea, no hacemos un análisis muestral y no vamos siguiendo al chico que esté en segundo en este momento, no lo seguimos hasta cuando egrese. Sino vamos cortando por años, pero no tenemos ese cruce de información. Yo creo que ahí nos falta trabajar todavía mucho el tema de la calidad en este aspecto, de la evaluación de los aprendizajes. Y un punto importante que yo siempre he insistido es que la Oficina de Evaluación de la Calidad no debe estar adscrita al Ministerio de Educación. Debe ser un órgano fuera de la competencia de la ministra. Porque tú no puedes evaluarte a ti mismo. Sí lo puedes hacer, pero en este tipo de pruebas, no hablo de PISA, hablo de la censal o las muestrales, tendrían que ser de un organismo distinto, ¿no? Como pasa en Colombia, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿quién podría estar a cargo de eso? Es que tendría que ser como el CINEACE, también tiene una ley propia, ¿no? De la evaluación de la calidad de los institutos. Son organismos independientes y autónomos, pero que no dependen necesariamente del Ministerio de Educación. Esto es de cara a evitar conflictos de intereses que pueda haber en su momento, ¿no? En Colombia lo pasa, ¿eh? En Colombia es así, por ejemplo. Se debe dar, porque hay que reconocer que nuestro país tiene un buen nivel desde inicial y primaria, y ya se va diferenciando en lo que es secundaria, sí. Y sobre todo en los últimos años de secundaria, porque la preparación más se basa ya para los alumnos que van a postular a las universidades, ¿no? Porque lo ideal sería que, por ejemplo, mi hijo salga del colegio y no tenga que ir a ninguna academia para que le refuerce y pueda dar el examen a una universidad. ¿Por qué no se trabaja bien eso? ¿Qué es lo que falta? O sea, el ingreso a la universidad, ¿me hablas tú? Sí, claro. Yo creo que el tema es que ahí creo, y PISA habla de este tema, el gran problema que tenemos es la educación básica superior. La educación básica, hay una fragmentación con la educación superior. Date cuenta, en la educación básica se habla de competencias, se habla de desarrollo de habilidades blandas, se habla de menos conocimiento. Y en la educación superior, privada, sí se habla de estos temas. Pero en la pública, si vamos a hacer análisis de nuestras universidades públicas, ¿cómo evalúan a los chicos para ingresar? Por conocimientos. De la Universidad San Marcos, la Universidad, la UNI, la Agraria, la Universidad Nacional de San Agustín, y en fin, universidades públicas evalúan conocimientos, no evalúan competencias. Entonces, mira, ahí entonces hay un franquice, ¿no? O sea, el chico durante cuarto, quinto de secundaria y todo eso, están hablando de capacidades, competencias, llega y dice, yo no voy a la universidad yo no voy a una universidad privada, voy a la pública, voy a sacar mi padrón para inscribirme a sacar mi examen de admisión y me van a tomar conocimientos. Y ahí hay un quiebre. Yo creo que las universidades públicas tienen que cambiar un poquito ese trabajo. Ahí hay un quiebre que todavía no hemos podido resolver en el país. Y ahora, si hablamos de presupuestos, ¿es indispensable lo económico? Sí y no, siempre vamos a decir. O sea, que tengamos plata es importante. El problema es cómo utilizamos esos recursos, ¿no? Yo hoy día en la mañana, en un desayuno de trabajo, tempranísimo a las 7 de la mañana, que hacemos una evaluación a una institución del Estado, estábamos haciendo una evaluación de medio término de un programa de patrocinado por una petrolera, para no dar el nombre, y les conversamos y decíamos, oye, pero los recursos lo tienen. Sí, los recursos son importantes, por supuesto que son importantes, pero ¿qué pasa? Por más que tengas recursos, ¿cuáles son las capacidades que están detrás que ejecutan esos recursos? El Ministerio de Educación todos los años el presupuesto ha aumentado. La pregunta es, ¿en qué se está gastando ese dinero? ¿En costo corriente? ¿O se está gastando en desarrollo de capacidades? ¿En materiales educativos? ¿En qué? ¿O en órdenes de servicio?
¿no? O sea, en famosas consultorías que decíamos, ese es el gran problema. Exacto, ¿no? O sea, se habla mucho de las o consultorías. sea, aumentamos el presupuesto, pero no van donde tienen que ir, que es en los aprendizajes, es en las escuelas, que es el último beneficiado, pero en realidad debería ser el primer beneficiado del trabajo de los docentes. Y ahora otro de los problemas también es los textos escolares. Se ha hablado mucho, ¿no? Y es un tema pues que no se da solución hasta el momento. Se ha hablado de eso de muchos años atrás. Y la última licitación se cayó. Ya no hay libros. Vamos a estar trabajando con los libros pasados que tuvieron este problema de los links, claro, y todo este tema. Se va a seguir trabajando en el 2020 con esos mismos textos. Y recién el próximo año, en teoría, la ministra, si que bien el caso seguirá, podrá sacar esta nueva licitación que se cayó. Entonces, otra vez, claro, textos escolares, perfecto. Pero ¿y por qué no entramos al tema digital? Por ejemplo, ¿por qué no comenzamos a trabajar contenidos propios digitales? Hay nubes, ahora no me van a decir el pretexto de que no hay online, ahora existe offline también. O sea que hay zonas donde podríamos trabajar esto sin ningún problema, de un problema de conectividad. Para terminar, Gustavo, también la conectividad se refiere a poner los recursos tecnológicos no tanto en las zonas de costa, sino en las zonas más alejadas del país, es donde más lo necesita. Es un trabajo que no es imposible. Para nada imposible, porque tenemos las capacidades. El MTC sé que está trabajando un tema de fibra óptica. Entonces, hace poco leía un artículo que salió en un diario local sobre este tema, ¿no? Que prácticamente la conectividad va a estar solucionada por el MTC. El fierro que le llamamos los contenidos, el fierro es el aparato, el PC o esto, se compra. Lo que va a faltar es qué cosa metes a la computadora y quién va a gestionar lo que está en esos contenidos de la computadora. Y ese es el maestro y el alumno. Entonces, ahí tiene que abocarse el Ministerio de Educación y ahí tiene que ir la plata, ¿no? Yo más que ir a la plata a temas, a análisis de qué hizo, qué no hizo tal diseño del diseño. Y hablando de plata y de consultorías, si evaluamos y hacemos un análisis de cuánto se gasta, estaríamos como China en el primer lugar, ¿no? Por los gastos que hay de esos asesores, pues deben dar importantes opiniones y dirigir bien. Ahora, nosotros en la educación estamos como en la economía, pues, ¿no? Si bien es cierto, hemos desacelerado la economía, no estamos en crisis, pero tampoco estamos en los mejores lugares. En la educación estamos igual, o sea que vamos avanzando, no estamos en los peores lugares, claro, pero nos mantenemos. Sí, estamos ahí. Yo creo que no vamos a mejorar si seguimos con lo mismo que estamos haciendo. Está claro, no está claro. O sea, ya la tendencia ha sido a un avance y un estancamiento. Lo mismo ha pasado en las pruebas censales. Entonces, por eso ya se quieren bajar las pruebas censales también. En buena razón, porque ya la fórmula que se hizo en su momento ya no ha funcionado, ya está obsoleta. Entonces es hora de repensar qué cosas más se pueden hacer para el sistema educativo. Y yo creo que ahí las regiones es importante, vuelvo a decir. O sea, no pretendamos que todo salga desde el Estado, salga del gobierno central. Esa es una cosa que no va a funcionar en el Perú, ni en la China, ni en la China. O sea, para eso existen las regiones y la descentralización. Así es, los presidentes regionales tienen una competencia y también que trabajar más en lo que es educación, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría, no digo la mayoría, digo algunos de ellos optan por ir por el cemento, ¿no? La construcción de nuevas aulas, la construcción de nuestro... Sí, es importante. Yo diría más que construcción, racionalicemos lo que tenemos, mejoremos, porque es más fácil y más barato parchar lo que tenemos, es decir, mejorarlo, pintarlo, tener buenas pizarras o buenas carpetas, que hacer un nuevo colegio, ¿no? Así es. O sea, el presupuesto es mucho más. Bien, eso es lo que esperamos. Muchas gracias, Gustavo Nakamura, por este diálogo y siempre atentos para tu programa Hablemos de Educación, que es un programa que es muy sintonizado y nos llegan comentarios muy positivos, sobre todo en este tema de educación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. RCR, la red que comunica y une al Perú.